¿Tenemos? Amén, amén. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor desde el versículo 1 hasta el 11. Amén. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos podemos acomodar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien hermoso porque el jueves pasado estuvimos meditando en cómo nosotros podemos adorar a nuestro Dios. Y la palabra del Señor, los dos primeros grandes mandamientos dados por el Señor Jesús, y aún también está en el Antiguo Testamento, es amar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y también a mi prójimo como a nosotros mismos, como a mí misma. Yo a usted como a mí misma. Amén. Son los grandes mandamientos delante del Señor. Pero para amar a alguien, también estábamos diciendo, según la palabra del Señor, que tenemos que conocerlo. Así es. Tenemos que conocerlo. Y entonces la semana pasada estuvimos hablando acerca de la adoración a Dios, pero tocamos el punto de conocer a Dios en su omnipresencia. Porque también está la omnisciencia, la omnipotencia, pero hablamos de conocer a Dios en su omnipresencia. Y hoy día vamos a hablar acerca de ese segundo versículo en el capítulo 29, porque allá dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Qué hermoso, ¿no? Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Y cómo será la santidad de Dios? Desde muy pequeño en la escuela nos han pintado un viejito con barba, todo luz, vestido de blanco, porque nosotros somos limitados. Somos hombres que a lo que ven nuestros ojos eso es, mas Dios es más que esto. Y es por eso que la palabra de Dios dice: adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Aquí dice santidad a Jehová. Lo tenemos aquí en el altar del Señor. Entonces, ese vendría a ser el título de esta segunda parte, hermanos, para conocer a Dios. Porque para adorar a Dios tenemos que amarlo. Y para amar a Dios tenemos que conocerlo. Amén. Aleluya. Y este versículo dice que es en la hermosura de su santidad. Vamos a correr rápido en algunos versículos. Yo les pido allí velocidad bíblica ahora, tanto para mis hermanos, Andrés no se salva, que el Señor te bendiga, y también para mis hermanas. Amén. Ok, con mis hermanas, a ver, ¿quién tiene Levítico capítulo 20, versículo 7? Vamos corriendo rápidamente con nuestras Biblias. 27. Amén. Amén. ¿Lo leo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice: santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Amén. Santificaos pues y sed santos, dice, era Dios demandando, porque Jehová, vuestro Dios, es santo. Allí mismo, versículo 26. Amén. ¿Lo leo? Amén. Dice así: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo.
y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Para que seáis míos. Gloria. Somos de nuestro Dios. Pues habéis de serme como, Santo. porque Jehová es santo. Habéis de serme santo. Vamos más adelante, siempre en Levítico para atrás, perdón, capítulo 11, de la parte de mis hermanas, capítulo 11, versículo 44 y 45. 44 y 45. Porque yo soy Jehová. Amén. Gloria a Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Amén. Seréis pues santos, no os contaminaréis, porque yo soy santo. ¿Y por qué vamos a ser santos? Porque nuestro Dios es santo. Vamos ahora para la parte de los varones, hermanos. Primera de Pedro 1:16. Son versículos, sí, conocidos. Hombres. Mis hermanos. Primera de Pedro, 1:16. porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Amén. Una vez más, sed santos porque yo soy santo. Ahora, no vamos a irnos a esos versículos, pero la palabra del Señor nos enseña que el tabernáculo que fue construido en el capítulo 40 del libro de Éxodo, nos habla de que fue elegido, de que fue separado, de que fue apartado para el servicio al Señor. Por tanto, se volvió no en una tienda común y corriente, sino en un tabernáculo santo para Dios. Todo lo que se preparó allí, el incienso, el aceite, el candelabro, el lavacro, el altar, todas las cosas que estaban en el tabernáculo, que fueron también ungidas, separadas para Dios, se convirtieron en algo santo, algo sagrado. Y estaban aquellos objetos que pertenecían al atrio, donde comúnmente podían entrar a hacer el sacrificio. Pero también estaban aquellos objetos, como los panes de la proposición, el candelabro, que estaban en el lugar santo, donde ya todos no tenían acceso. Y estaba el tercer lugar, y el primero y el más importante, donde en forma de símbolo estaba el arca de Dios, donde reposaba su presencia, que se llamaba el lugar santísimo. Ya no era santo, era santísimo, porque allí era el sumo sacerdote una vez al año hablando directamente con Dios. Aleluya. Todo lo que se relaciona con un Dios santo se santifica. Amén. Es sagrado. Amén. No puede tener contaminación. Amén. Ahora la palabra del Señor nos habla de que como Él es santo, también vamos a ir a Crónicas capítulo 16, Primera de Crónicas, mis hermanos, capítulo 16, versículo 10. Mis hermanos, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. dice, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Aleluya. Gloriaos en su santo. Nombre. ¿Cómo es el nombre de Dios? Santo. Por eso los hebreos no lo pronunciaban. Aleluya. Y allí estaba escrito Bat-Het, Yet-Het, no me recuerdo cómo es. Pero ellos tenían temor a hablar el nombre de Dios por cuanto era santo. Aleluya. Y entonces, ¿ellos qué dijeron? No le podemos decir por su nombre. Digámoslo Adonai, que para nosotros es el Señor. Amén. Para ellos es el Hashem. Amén. Porque no le podemos pronunciar porque es tan santo. Y declara la palabra gloriado pues en su santo nombre. Para mis hermanos también nuevamente el libro de los Salmos 111, versículo 9. Vamos a correr en estos versículos, hermanos. Versículo. Capítulo 111, versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo,
para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Aleluya. Una vez más la palabra confirma que su nombre es Santo. y dentro de ese nombre pronunciado hay que temblor. Amén. Santo y temible es su nombre. Nosotros hemos leído Salmo 29, yo no lo sé si nos hemos dado cuenta. Voz de Jehová que truena. Amén. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová. Estamos hablando de un Dios santo y temible. Amén. Que dice que hace que rasga las encinas. Los montes son conmovidos. Es tremendo. Bendito Dios. Cuando Él dio su ley, en el capítulo 19 de Levítico, aunque en el capítulo de Romanos 7:7 nos habla que la ley de Jehová es santa. Todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Tú y yo tenemos que ver con Dios porque Él nos compró, Él ya nos liberó, por lo cual Él nos pide santificarnos diariamente para poder entrar en su presencia. Y esto a través de la sangre del Cordero. Hay algo que Ana dijo, hermanos, en el libro de Samuel, después de que Dios le Samuel, en el libro de Samuel, Sí. ya capítulo 2, ¿quién lo tiene? 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Amén. ¿Qué es lo que declaró Ana? No hay santo como Jehová. Y no hay ninguno tampoco fuera de ti. Es por eso que a veces los cantos de alabanza, no hay santo como el Señor. Y lo cantamos, hermanos, porque hemos aprendido que está escrito que solamente Él es santo. No hay otro ser más puro. Yo no podría decir, aún quedaría corta diciendo más puro. No hay otro ser infinitamente santo, infinitamente puro, infinitamente eterno como nuestro Dios. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no bendecirlo? Vamos a seguir más adelante. En Apocalipsis 15:4, ya, para cerrar esta primera parte. Ana declaró, no hay santo como el Señor. Apocalipsis, una de mis hermanas, 15. Estamos conociendo a nuestro Dios para adorarlo. Amén. Así es. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. ¿Quién no tenemos? ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Gloria a Dios. Y dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y te glorificará y glorificará tu nombre? ¿Quién? ¿Quién no temerá el nombre de Dios y glorificará tu nombre? Pues solo tú, dice, solo tú, no hay otro, solo tú eres santo. Solamente Gloria a nuestro Dios. Y para cerrar este pedacito, esta parte que en verdad hablar de la santidad del Señor estremece, Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Aleluya. Ya Moisés no sabía cómo expresar la santidad de Dios. Yo no puedo decir, solo tú eres santo, no hay santo como tú. ¿Quién como tú? Y Moisés comenzaba él a expresar. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Magnífico, lo más grande, lo más excelso, lo más temible, lo más puro. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el atributo especial, la santidad. Y es por eso que Dios dice, sed santo, porque yo soy santo. Amén, gloria a Dios. En la palabra del Señor no vamos a encontrar, hasta ahora yo no, y si ustedes la encuentran allí suben y por ahí también me hacen, porque no es que todos conocemos la palabra del Señor, es infinita, es poderosa. Gloria a Dios. Pero yo no he encontrado hasta ahora en la palabra de Dios que diga Dios es fiel, fiel, fiel. Eterno, eterno, eterno. Dios es amor, amor, amor. En la palabra del Señor, según
según el libro de Isaías, capítulo 6, del 12 en adelante, estuvieron serafines en la adoración celestial. Y él dice, no, tampoco no encuentro 3 veces santo. No te ahorres, no te respaldes la palabra ante la magnificencia de su santidad. Dile santo, santo, santo. Amén. Porque en la palabra no dice tampoco 3 veces santo. Aleluya. Él dice santo, santo, santo. Gloria a Dios. Hay que declarar su santidad. Amén. Gloria a Y Dios. entonces dije, Señor, esto es tremendo. Porque yo no encuentro que ninguno de los atributos del Señor sean repetidos de tal manera. Amén. Y entonces entramos al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Yo lo sé, hermano, que es un capítulo que muchos de nosotros lo hemos ya leído. Lo leo. Isaías, capítulo 6. Vamos a ir leyendo la visión que tuvo Isaías. Gloria a Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, eran varios, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Esto es dolor, los ayes son dolores. Amén. Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vamos a continuar más adelante la lectura. Iniciamos ya desde allí. Estamos hablando acerca de la santidad de Dios y a veces queremos la definición. Está bien, lo podemos buscar en los diccionarios, en los libros, en los comentarios. ¿Quién podrá definir la santidad de Dios? Lo único que nos queda decir, en Él no hay pecado. Amén. Él no es impuro, Él es puro. Amén. Él es limpio. Amén. Él es justo, Él es fiel. Y de esa santidad emanan todos sus atributos. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Isaías tuvo una visión. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Este trono era alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el año en que murió el rey Usías. Señor, si tú has puesto aquí un rey es porque algo tengo que entender. Ahora, para saber acerca del rey Usías, nosotros tendríamos que irnos, y vamos a irnos a echarle un vistazo solamente, ya allí a segunda de Reyes. En el año en que murió el rey Usías sucedió esto. Segunda de Reyes, capítulo 15. Viendo. El reinado de Azarías, o el rey Usías. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, y comenzó a reinar, y era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Vamos ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 26. En el año en que murió el rey Usías, dice, Isaías vio esta visión. 16.
Segunda de Crónicas, capítulo 26. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, vamos a tener una descripción del reinado de Uzías de 23 versículos. No lo vamos a leer ahora, pero allí ahora llegando a casa seguramente nos va a dar la curiosidad. Pero es que algo tuvo que ver a él. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Mis ojos fueron abiertos, como que el cielo se rasgó en dos y vi el trono del Señor alto y sublime. ¿Pero por qué? La descripción del reinado de Uzías, según el libro de los reyes que hemos visto, dice que anduvo en lo recto, que era un hombre temeroso de Dios. Y es por eso que Dios lo prosperó. En el reinado de Uzías, según toda la descripción que tenemos allí, los 23 versículos, nos habla de que fue un reinado de tanta prosperidad, que él restituyó ciudades a Judá. Era un rey entendido en visiones de Dios. ¡Qué tremendo! Dios lo prosperó. Era un rey que donde iba, él conquistaba. Y tenía las puertas de sus enemigos. Allí donde él ponía el pie, tumbaba muros y conquistaba, porque Dios estaba con él. Amén. Se hizo talmente, altamente poderoso, que las personas de los entornos comenzaron a traerles presentes a este rey, a ofrecerle. También para hacer torres en el desierto donde no hay agua se necesitan riquezas. Tuvo un ejército muy numeroso, muy poderoso. Era un hombre que le gustaba las viñas, le gustaba la agricultura. La palabra del Señor habla de que fue próspero aún en esto. No solamente eso, tuvo un gran ejército, tuvo tantos armamentos de la mejor calidad, tenía ingenieros que inventaban todas estas cosas. Este rey era, pero el reinado de el mejor rey, podríamos decirlo así, en prosperidad, en prosperidad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue ayudado maravillosamente. Y esto es tremendo. Esto está en el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, y los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Gloria a Dios. Era tremendo. Este rey, ¿quién se lo podría olvidar? Con él la nación totalmente prosperó. Era el símbolo de la persona, era un rey, alguien digno de admiración, buscaba a Dios. Todo donde ponía la mano era prosperado. La nación comenzaba a tener fama. Aleluya. Pero un día su corazón se enalteció. Versículo 16. Y entró al templo de Jehová. Y quiso él dar incienso, quemar incienso delante de Dios. Porque dijo, bueno, yo soy aquí ahora el poderoso, el que ahora tengo poder en todo, sobre todas las naciones, fama, presente, él tenía todo. Y era muy admirado. Hasta que un día, dice la palabra en el versículo ya 18, que él entró al templo de Jehová y quiso ofrecer incienso y no le correspondía. Entonces uno de los sacerdotes vino delante de él y se lo impidió. No te corresponde a ti ofrecer ese incienso para Dios. Y si como él era el rey, un hombre imponente, no bastó solamente un sacerdote. Vinieron 80 sacerdotes más para impedir lo que él estaba haciendo. Porque no podía él, siendo rey, siendo poderoso, habiendo tenido fama, habiendo sido ya prosperado, no podía hacerlo. Porque entrar al templo del Señor requería santidad, ser escogido, y para eso habían sacerdotes en el templo. Y aunque si muchas veces se le opusieron, él no quiso oír. Hasta cuando Dios mismo allí le pega una lepra allí donde estaba esa corona. Le pegó la lepra en la frente y desde allí él comenzó a vivir una vida enclaustrada. Un rey que tuvo poder, fama, que fue próspero, el símbolo de rey ideal para una nación. ¿Qué le quedó hacer al rey Uzías?
simplemente bajarse del trono, porque esa frente no podía más sostener la corona a causa de la lepra. En pocas palabras, la lepra es el pecado que le pegó a él, porque dijo, se creyó capaz de estar delante del Dios santo, 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 pero que aunque si las personas le impedían, él siguió adelante, hasta que este rey murió. Y entonces viene aquí, la nación comenzó a llorar, comenzaron ellos a ya no a santificar las asambleas, luna vieja, luna nueva, todo era horrenda expectación delante de Dios. Se venía por venir al templo, porque no se le consideraba como un Dios santo, sino como algo que se tenía que hacer. Y aún Reyes habla de que nunca destruyó totalmente todos los altares. Entonces, en ese año que murió el rey Uzías, Isaías capítulo 6:1, en ese año que murió el guía, el ejemplo de todo, en ese año que él se desvió, el símbolo, aquel rey tan enaltecido, en ese año que él dejó ese trono, entonces en ese año que él murió, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime. La nación se sintió perdida. Ya no está nuestro rey. No se va a levantar otro como él. Pero allí, cuando todo estaba perdido, cuando el rey humano se tuvo que bajar de ese trono, cuando el rey quitó su corona, entonces Isaías, un hombre de Dios, estuvo allí orando a Dios y Dios le reveló a él, abrió los cielos y le dijo: ¡Hey, Isaías! El verdadero trono alto y sublime todavía sigue firme. ¡Aleluya! Y entonces él pudo declarar: vi yo al Señor sentado sobre el trono, porque él pondrá reyes y él también los quitará. Amén. Si en nuestro corazón nos enaltecemos. Amén. Y esto lo necesitaba ver Isaías, porque todo esto estaba sucediendo, toda esta perdición, toda esta confusión. Pero entonces esa visión llegó justo a tiempo. Está bien, ya no tengo al líder humano, ya no hay quien me dé el ejemplo, todo parece estar perdido y Dios le abre esos ojos. Mira que el Rey de Reyes y el Señor de Señores todavía sigue sentado en su trono. No solamente esto, dijo él. Él dijo: vi yo al Señor sentado sobre un trono. Pero este trono no estaba en un palacio. Este trono era alto y sublime. Si buscamos la definición de sublime, creo que hasta los chocolates allá en Perú le ponen sublime. Lo más delicioso, el mejor manjar de lo celestial. Pero dice que el trono de Dios era alto y sublime, indescriptible. Era tan hermoso de quedarse estático allí. Y habla: y sus faldas llenaban el templo. Amén. Esto es hermoso porque en aquel tiempo, leyendo un poco de la tradición, las faldas de los reyes arrastraban un poquito, así como las faldas de la novia. Yo solamente tuve 3 metros, yo no sé cuánto tuve ahí, mis hermanas que se casaron. Pero como que le da la hermosura, le trae honor. Amén. Pero las faldas de Dios no estaban ni 3 metros, ahí nos quedamos cortos. Dice la palabra de Dios: y sus faldas llenaban el templo. Y esto del orlo, de las bastas, hablan de la jerarquía, de su grandeza, de quién es él. Y venían los reyes y venían allá a sentarse. Mientras mejor tela, mientras más larga la cola, ellos eran más excelentes. Con Dios, Dios es un Dios incomparable. Llenaba el templo. Él lo llenaba todo. Sus faldas llenaban el templo. Él estaba viendo la visión del templo. Por encima de él habían serafines. Es una palabra que significa habían serafines. Serafín, que viene de serafín, o sea que quiere decir varios también. Son seres ardientes, seres de fuego. Por encima de esas faldas habían estos seres ardientes, seres de fuego, y cada uno tenía 6 alas. Allí llegué y me maravillé. Y me tocó profundamente esta parte porque dije: Señor, los ejércitos de los cielos
los ángeles, cuando uno estudia la doctrina angelología, acerca de que ellos son hechos perfectos. Ellos están solamente para obedecer a la voz de Dios. Dice Gabriel, ve y anuncia a María. Ahí estaba Gabriel anunciando a María. Ve y destruye a 2800 allá en la guerra y allí estaban los ángeles destruyendo. En Sodoma y Gomorra ellos hicieron la voluntad del Dios Todopoderoso. Ángeles perfectos, seres perfectos. Pero la particularidad de esto era que estos seres que eran ya perfectos, que eran aquellos que ejecutaban la voz de Dios, dice que tenían 6 alas y Dios nada hace por casualidad. Todo tiene un propósito. Así es. 2 alas, con ellos cubrían su rostro. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Gloria a Dios. Con 2 alas cubrían su rostro. Y esto nos puede llevar quizás allá al libro del Éxodo cuando, Señor, muéstrame tu gloria. En verdad Moisés no pidió ver propio el rostro. Muéstrame tu gloria. Y entonces Dios le dice que Él estaría pasando y que haría una hendidura y ahí te esconderé para que cuando pase yo verás la espalda, verás mi gloria. Porque Moisés no es que vio propio la cara de Dios frente a frente. Porque le dijo Moisés, no me verá hombre y vivirá, porque Dios es santo. Y dije, Señor, allí estaba Moisés delante de ti. Pero estamos hablando de seres ardientes, seres que estaban en el mismo trono de Dios, seres perfectos, la cuya dignidad, ellos no se veían dignos de mirar al Dios Todopoderoso. Y entonces cubrían sus rostros ante la tal refulgente, porque Apocalipsis habla de refulgente, resplendor de Dios. Dios. Y si ellos que son perfectos no pueden mirar a la santidad de Dios, ¿cuánto aún nosotros, hombres más bajos, podremos mirar a la santidad de Dios? Seres perfectos delante de Él, pero no eran dignos de verlo. Y con 2 alas dice que cubrían su rostro, porque ellos estaban continuamente, más adelante lo vamos a ver, estaban siempre el uno al otro diciéndose. Ahora muchos de nosotros pensamos quizás eran 2, no, eran más. Dice la palabra de Dios, con 2 cubrían sus pies. Los pies también, aún Dios mismo le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Ellos no estaban ni aún pisando el lugar santísimo de Dios, pero estaban cubriendo sus pies. Y esto para nosotros es todo lo terrenal, todo lo hombre imperfecto que nosotros somos. En verdad que delante de su santidad tenemos que despojarnos aún de nosotros mismos. Y entonces otra cosa que me maravillaba y decía, porque hermano, esto yo sé, se ha leído tantas veces y yo me sigo maravillando todavía, digo gracias Señor. Y con otras 2 volaban. Si bien es cierto, Moisés quitó y pisó el lugar donde Dios le dijo, el lugar santo es, pero estos seres ardientes, los serafines, no se sentían ni aún dignos de pisar el santo templo de Dios. Porque dice que estaba todo ese santo templo, estaba el manto de la gloria de Dios. Y dije, Señor, ellos estaban volando. Y estaban volando uno adelante y atrás. Y la única conversación que en el cielo hay, santo, santo, santo. Y se decían unos a otros, santo, 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 Jehová de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y el otro, santo, santo, santo. No había otra conversación. Gloria a Dios. Decía, Señor, eres tremendo. Esto lo vio Isaías. No había otra conversación, oye, ¿cómo está? No había murmuración, no había queja, no había nada. La única conversación que había allí era la proclamación
de la magnífica santidad de Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, el uno al otro. Aleluya. Y vamos a hacerlo en esta hora. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a declararlo primero, mis hermanas, y apenas terminan mis hermanos también. Vamos a oír de cómo de alguna manera se oiría allá arriba. Porque esto, hermanos, es adoración a Dios. Aleluya. Amén. Lo decimos a la 1, a la 2 y a las 3. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Esa era toda la conversación. Y nosotros en Salmos 29, había un versículo que dice la palabra en el 29:9, dice, voz de Jehová que desgaja en las encinas y desnuda los bosques. En tu templo todo proclama tu gloria, tu servicio, tu conversación. Todo lo que hagamos delante de la presencia del Señor tiene que proclamar su gloria. Entonces en ese momento, Gloria al Todopoderoso. Aleluya. gracias Señor, hay un versículo en 1 de Timoteo 1:17, quien me lo tenga lo lee por favor. Amén. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, Aleluya. al inmortal, al invisible. Seguimos en Isaías capítulo 6. Y hay algo un poco más tremendo, más tremendo todavía. Los seres celestiales fueron conmovidos por la gloria y la santidad, la excelencia, la eminencia, la eternidad de Dios. Creo que nos quedaremos cortos en declarar lo que Él es. Aleluya. Gloria a No Dios. solamente ellos se quedaron así. Isaías pudo contemplar algo más. Que las cosas que no tienen vida, como esto, como la misma tierra, dice la palabra del Señor, y los quiciales de las puertas se estremecieron. Oye, si tú no te estás moviendo en medio de la santidad de Dios porque nuestro corazón está endurecido, delante del Dios Todopoderoso, la tierra tiembla. Y hemos visto, y seguimos siempre en Salmos 29, que dice la palabra del Señor, solo con la voz de Jehová truena, dice, sobre las aguas. Con la voz de Jehová, que es potencia, que es gloria, Él quebranta los cedros del Líbano. Es como llama de fuego, hace temblar, dice Jehová, al desierto de Cádiz. Si nosotros no nos movemos, se moverá la tierra. Amén. Para adorar a Dios. Amén. Porque aquí no solamente Isaías podía contemplar los seres ardientes, los serafines, sino que él comenzó a ver que los quiciales del templo comenzó a estremecerse, comenzó todo a moverse. Allí donde no hay vida, las cosas inanimadas cobran vida delante de su presencia. El monte allá, Sinaí, se movió y se estremeció, humeó delante del Dios Todopoderoso. Tú y yo, a veces nos hablan, Dios es santo, será santo. ¿Y sabes por qué? Estamos indiferentes a veces ante esta grandeza del Dios Todopoderoso. Doctrina. Amén. Él es santo. Amén. Aleluya. Es una de las Gloria a Dios. pequeñas cosas de doctrina que nos enseñan. Aleluya. Él es santo y no estremecemos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. No te estremecerás tú, pero aquí está la tierra que todavía obedece. Amén. La tierra que todavía produce. Uy, estaban trayendo el arca, estaba también allá, David, todos emocionados allí, y dice que de repente el arca estaba siendo movida, parecía que se caía, y usa, para que no se caiga,
el arca, lo que representaba el mismo trono de Dios. ¿Y acaso, según la palabra, oímos decir, gracias Usa, porque no se cayó? No. En ese mismo momento, Usa murió. Porque ese objeto, porque el arca de Dios estaba siendo llevada por los animales, estaba, aún si se caía en la tierra. Y la tierra, los animales, la creación entera obedece a su creador. Pero el hombre es un hombre rebelde, un hombre contradictor, un hombre contumaz. Usa creía que él era más santo que de repente ese charco de tierra que estaba allí. Deja, si hubiera caído mejor, Usa nunca hubiera muerto. Porque él tocó la santidad de Dios, él murió. Pensando de que él podía detener allí, creyéndose el más justo que la tierra. No se vaya a ensuciar. Hermanos, a veces nosotros no pensamos de que somos más santos, hasta yo no lo sé, de las cosas que hay. Pero el cielo y la tierra declaran su santo nombre. El mismo sol cuando cae glorifica a nuestro Dios. ¿Cómo nosotros, hombres, podemos creernos tan perfectos? Y era tremendo porque Usa allí mismo, él murió. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, tenemos que terminar. En verdad nunca terminaríamos. Pero quizás esta es una gocha de lo que es la santidad temible de Dios. Amén. Los quiciales se movieron. El templo aún allí. En el versículo 5 dice, la casa se llenó de humo, y eso nos puede llevar al libro de Apocalipsis, al libro de Apocalipsis también, nos puede llevar al libro también de Éxodo, donde el monte también se llenó de humo a causa de su presencia. ¿Y saben qué pasó en el versículo 5? Yo sé que lo sabemos, hermanos. Capítulos más adelante, en el libro de Isaías, quien le da una lectura a Isaías, habla acerca de los ayes de las naciones. Capítulo 5, ay. Cuando es el ay, quiere decir hay dolor, hay sufrimiento, hay destrucción. Pero en este momento ya Isaías no lo estaba diciendo para las naciones desobedientes. Él estaba diciendo para él. Y él comenzaba a decir, entonces dije, después de ver esa grande visión, ¡ay de mí! En otras versiones está, muerto soy, desmenuzado estoy, ¡ay de mí! Que soy muerto, decía él. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros nos acercamos más a la santidad, a la perfección de Dios, ¿qué es lo que vemos? Nos vemos a nosotros mismos. Y comenzamos a ver, Señor, soy pecador. Y comenzamos a ver cuánto es nuestro pecado delante de Él. En el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 22, habla de Manoah, que ya el ángel le había dado las instrucciones, le había hablado que iban a tener un hijo con su esposa. Y él dijo, ay de nosotros porque moriremos, porque nuestros ojos han visto a Jehová, han visto al Santo. Manoah tuvo temor y pensó que moriría. Nos vamos también en el libro de Habacuc, vamos a ver otra reacción. Ya sabemos la reacción de Moisés. Nos vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, el 16. Ustedes saben, el libro de Habacuc, oh Señor, mira, no estás viendo, mira, tus ojos son tan limpios, ¿cómo tú puedes ver toda esta maldad que hay? Comienza Habacuc desde el capítulo 1, toda la injusticia, a decirle a Dios. Hasta que Dios comienza también a responderle, y Dios responde a Habacuc. Capítulo 2, Dios responde a Habacuc. Capítulo 3, viene la oración del profeta después de la respuesta de Dios. Y en el capítulo 3, 16, oí y se conmovieron mis entrañas. Oí la respuesta de Dios,
¿Qué pasó con Habacuc? Se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios, pudrición entró a mis huesos. Mire qué tremendo. Isaías dijo casi lo mismo, no que era tan expresivo. Él dijo, ay de mí, porque soy muerto. Y hay otro del cual no podemos echar a menos, y es Pedro, en la pesca milagrosa. Es Jesús en verdad revelando la santidad también de Dios. Ya para terminar, hermano, porque tenemos que terminar. Cuando allí habla acerca de la pesca milagrosa, de repente Pedro le dice, a ver, vamos a leer primero Mateo 14, 22. Yo sé que ustedes conocemos estos episodios, así rapidito. Mateo 14, 22, Jesús anda sobre el mar. Y allí estaban ellos siendo azotados por las grandes ondas. Y entonces viene Jesús, ellos lo ven andar sobre el mar. Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre estas aguas. Él le dijo, ven. Inmediatamente Pedro dudó, se quedó allí, después pidió ayuda al Señor. Al momento Jesús extendió las manos, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ellos subieron ya a la barca, versículo 33, Mateo 14, 33 ya. Entonces estaban todos en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios, la manifestación del poder de Dios. Y ellos que no solamente vieron a Cristo como hombre, sino vieron allí a Cristo en todo poder y su santidad, que aún a las ondas le viene a hacer callar. Amén. En Lucas 5:8, ya termino, hermanos. Gloria a Dios. La pesca milagrosa. Pedro ahí con ellos pescando toda la noche, no habían pescado nada. Era ya tarde, ni a una liche, ni tampoco un pejerrey. Y entonces viene Cristo y le dice, Simón Pedro, le dice, echa las redes. Señor, pero hemos pescado toda la noche, echa las redes. Ok, en tu palabra echaré. Y habiendo echado él las redes, encerraron grande cantidad de peces, de tal manera que la red se rompía. Eso está en Lucas 5, estoy del 6 en adelante. Entonces hicieron señas a los demás compañeros para que vengan a ayudarles, porque los peces eran tantísimos. En el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y vio no a uno, Jesús de Nazaret simple. Él vio en Cristo la misma imagen de la sustancia de Dios. Vio su poder y vio su santidad. Aleluya. Y cuando lo ve en su santidad y en su poder, cuando nosotros vemos a Dios, hermano, no vamos a ver otra cosa, sino nuestro mismo pecado, que todavía Él es santo. Aleluya. ¿Qué nos llevará a arrepentirnos? Amén. Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto, soy hombre inmundo de labios. Reconoceremos la grandeza, la magnificencia de Dios. Y no solamente esto, hay una parte en Marcos cuando nos habla, Marcos 4:41, habla también de que Jesús calma la tempestad. Pero cuando Él calma la tempestad, dice que los hombres estaban temerosos. Entonces, Señor, despierta, ¿no ves que perecemos? Ahí se despertó. ¡Cállate! Le dijo, cállate, ni siquiera, Padre, te pido. No, cállate, como quien tiene autoridad y sí la tenía. Amén. Y entonces los hombres que tenían temor, vieron eso y todo se convirtió en gran calma. Y dice la palabra de Dios que hubo, ya no temor, hubo gran temor, porque ellos no sabían quién tenían delante de él, que podía mandar aún a las aguas y a las tempestades que se calmaran.
porque eso es lo que trae la santidad de Dios. Amén. Trae temor. Isaías culmina diciendo de que, porque Dios cuando nos hace ver nuestro pecado, así como lo hizo ver a Isaías, no es que nos deja ahí caídos, hermanos. Amén. Vino un ángel, vino uno de esos serafines, cogió un carbón encendido y lo pasó entre sus labios y le dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, es quitada tu culpa. Porque allí donde uno reconoce la condición, Él nos levanta. Y esto pasó para Isaías. Y esto pasó. Y no solamente hay más. Pero aquí si nosotros venimos a Él, reconocemos ante su santidad, nuestra condición, Él nos realza, Él nos levanta. Y no solamente esto, se conoce quién es tocado por la santidad de Dios. Porque muchos pueden decir: oh, yo fui llena del Espíritu Santo, oh, yo tengo la unción. Ay, hermano, pero aquí Isaías, ante la santidad de Dios, el toque sublime del Dios Todopoderoso: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Gloria a Dios. Por los frutos. Aleluya. Por sus frutos se verá la llenura, el poder, la santidad, la comunión de Dios. Eso es lo que trae a nosotros la santidad de Amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos compartido una gochita de lo que es Él y no hemos terminado. Mas para esto, el día de hoy Él nos ha llamado. Nos ponemos de pie.